Buenas, estoy grabando ahora la cuarta clase. Esta es una clase cortita. Habla más que nada sobre la bioseguridad, para que tengan una breve noción de los aspectos más generales de qué es lo que significa bioseguridad y cuáles son los conceptos más importantes de la bioseguridad que obviamente nosotros eh, nos interesa mucho porque estamos bastante expuestos, ya sea a virus, a bacterias, a agujas, a materiales de vidrio. Entonces tenemos que tener conocimiento de las normas de bioseguridad para poder evitar accidentes justamente. Acuérdense que yo siempre se lo voy a dejar para que ustedes la vean y después cualquier cosita que tengan, cualquier duda que tengan me la hacen y por el grupo y bueno, y la vamos viendo. Primero, ¿por qué es importante para nosotros la bioseguridad? Como dice acá, en toda la área de la atención de la salud, la bioseguridad es algo fundamental. ¿Para qué? Para proteger a nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud y a las personas que nos rodean, o sea, la familia. Asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones, trabajar a buenas prácticas de laboratorio y prevenir la contaminación ambiental. Son uno de los conceptos, las funciones o los objetivos más importantes porque nosotros es tan importante que sepamos qué es lo que es la bioseguridad y las normas de bioseguridad. Antes que esto del riesgo biológico les voy a hacer un pequeño paréntesis para definir qué es lo que es bioseguridad en un renglón. Usted tiene que saber que la bioseguridad es un conjunto de normas y leyes que sirven para minimizar el riesgo biológico. ¿Por qué digo minimizar y no anular? Porque siempre existe un riesgo, ¿no? Por más que nosotros cumplamos con todas las normas de bioseguridad y utilicemos los elementos de bioseguridad, siempre hay un riesgo, nunca es riesgo cero. Lo que hace o que nosotros hacemos cuando utilizamos los elementos de bioseguridad y cumplimos con la norma de bioseguridad es minimizar ese riesgo a lo más mínimo posible justamente para que los accidentes sean los menos posibles. Entonces tengan eso en cuenta, que no existe riesgo cero. Ahora, ¿qué es el riesgo biológico? Son agentes de riesgo biológicos, son microorganismos, toxinas, derivados de esos organismos, capaces de producir efectos o dañar al organismo. Acá dice a personas o animales, pero nosotros estamos hablando del ser humano. Básicamente el riesgo biológico vendría a ser cualquier antígeno. ¿Qué es un antígeno? Cualquier sustancia o cualquier partícula viva o no viva, ya sea bacteria, virus, hongo, protozoos, que causa un perjuicio o un daño al organismo vivo. Eso es un antígeno, lo mismo que decir riesgo biológico. ¿Qué es la cadena de infección? Es la sucesión de etapas que transcurren desde la liberación del agente patógeno de su reservorio hasta la infección del huésped. Es decir, la cadena de infección es el momento en el cual yo transmití o yo me tuve contacto con el antígeno justamente que estamos hablando recién y hasta el momento en el cual se produjeron los primeros síntomas. Esa viene a ser la cadena de infección. Ahora les puse algunas definiciones de la bioseguridad, pero la definición que usted tiene que tener es la que yo le acabo de decir, que es la más fácil. Acuérdense, la bioseguridad es un conjunto de normas y leyes que sirven para minimizar el riesgo biológico. Eso es la bioseguridad. Pero ahora la OMS define accidente como todo suceso inesperado que en forma veloz y repentina ocasiona interrupción o interferencia en la tarea. Y un incidente es casi un accidente, es decir, es algo que se puede este,
prevenir. Es muy importante registrar las causas frecuentes de accidentes, que son cansancio, rutina, estrés, el apuro, la distracción, la falta de espacio y el área de trabajo desordenada. Estas cosas últimas, el espacio y el área de trabajo desordenada, son cosas que podemos evitar muy fácilmente, obviamente, manteniendo el orden y la limpieza del área donde estamos trabajando. Después el cansancio, la rutina, el estrés, el apuro son más, y la distracción obviamente son más cuestiones más personales, por así decirlo, que también uno tiene que tratar de evitarla. Acá lo que yo les decía recién, que está resaltado porque es muy importante, que es que el riesgo nulo no existe. Entonces, el objetivo de la bioseguridad es llevarlo al mínimo posible. Y como ven en todas las diapositivas se ve este loguito rojo, está en medio, que este loguito rojo significa básicamente riesgo biológico. Cuando ustedes vean este loguito en un tacho, en una bolsa o en una puerta o en lo que sea, significa que ahí se trabaja con riesgo biológico, con materiales biológicos que imponen un riesgo biológico. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Algunas de bioseguridad. No está permitido comer, beber, fumar, mascar chicle, manipular lentes de contactos, maquillarse, guardar alimentos en áreas de trabajo. Ustedes ya saben, cuando vimos la clase anterior, que eso solamente se hace en el área de descanso. En las demás zonas donde yo trabajo con sangre, con orina, con materia fecal o con otros fluidos corporales, está prohibido comer o tomar. Las puertas del laboratorio deben estar cerradas. El acceso debe ser restringido durante el trabajo con materiales biológicos, y debe colocarse en la puerta el emblema correspondiente de riesgo biológico, que es el loguito que tenemos arriba. El laboratorio debe permanecer limpio y ordenado, es también lo que les decía recién. Es necesario descontaminar el área de trabajo al terminar la tarea diaria y cuando se produzcan derrames y salpicaduras. Esto es muy importante porque yo estoy trabajando con orina y sin querer derramé en la mesada. Viene mi compañero del siguiente turno, yo no limpié. Se apoya en la mesada con orina, apoya las manos, se mete la mano en la boca y se puede enfermar. O le puede pasar, se puede infectar con algún virus o bacteria. Entonces eso tenemos que tratar de evitar. Debe usarse guardapolvo debidamente cerrado con puños ajustados a la muñeca. Generalmente se utiliza guardapolvo, en algunos casos ambos o chaqueta, pero tiene que ser una vestimenta en la cual uno ingresa al lugar de trabajo, se coloca la ropa adecuada, además de los elementos de bioseguridad que utilizamos ahora por pandemia, y después, antes de salir, me saco todo y me vuelvo a poner la ropa para ir a la casa. Más recomendaciones. No llevar fuera del laboratorio la ropa de trabajo, es lo que le decía recién, yo no podía ir con el ambo con el cual estaba en el trabajo, en el laboratorio, en el colectivo. Y se debe usar calzado con puntera cerrada, siempre se prefiere calzado cerrado. Usar pelo recogido o corto, para las mujeres más que nada. La extracción de sangre debe realizarse con guantes de látex, un par para cada extracción, es decir, yo lo saco a un paciente sangre, me tengo que colocar guantes nuevos, antes obviamente lavarme las manos. Luego, cuando se va el paciente, descarto sus guantes y cuando recibo a otro me pongo otro guante nuevo. Descartar la aguja inmediatamente después de su uso en un recipiente resistente a pinchazos, que es un descartador. Cuando vamos a la práctica, si Dios quiere, vamos a ver esto bien. ¿Qué es lo que es un descartador? Es un recipiente donde cual se depositan las agujas que uno utiliza. Es un recipiente de plástico duro en el cual solamente se descartan las agujas. Las agujas nunca deben doblarse o volverse a cubrir. Extremar las precauciones al usar agujas, jeringa de vidrio, portaobjetos, pipetas, tubos capilares y bisturís. Básicamente cuando se utiliza cualquier instrumento cortopunzante hay que tener más cuidado de lo habitual. Reemplazar el material del vidrio por plástico cuando sea posible. Bueno, esto eh,
siempre que se pueda, bueno, se lo puede hacer, pero acá en el país generalmente todo lo que se puede reutilizar es más económico y es lo que tenemos para usar, porque no tenemos otra. Entonces todos los materiales de vidrio se desinfectan y se esterilizan y se vuelven a utilizar, ya sean pipetas, placa de Petri, tubos de vidrio, eh, porta objetos, todas esas cosas eh, se la tiene que volver a desinfectar y esterilizar y reutilizar. ¿Por qué? Porque no hay tanto dinero para volver a comprar material nuevo. Más recomendaciones. Es necesario el uso de guantes de látex o nitrilo de buena calidad para todo manejo de material biológico y cambiarlos si están contaminados. Llevarse las manos y ponerse guantes limpios. No tocar ojos, nariz o piel con las manos con guantes. No tocar por picaportes, manijas, teléfonos. Muy en cuenta, tienen que tener con guantes puestos. No reutilizar los guantes. Quitarse los guantes dándolos vueltas desde el puño y lavarse las manos. Ya vamos a ver cuando tengamos la clase práctica cómo es esto de los guantes. No generar aerosoles, gotas, salpicaduras en los procedimientos. Hay que tratar de no salpicar básicamente y no ensuciar. No pipetear ninguna sustancia con la boca. Antes, en la antigüedad, cuando no había pipetas, lo que se hacía era llenar los tubos con la boca. Ahora ya no se lo hace. Ser cuidadosos al abrir botellas de productos irritantes, ya sea formol, algún reactivo, algún colorante. Hay que tener cuidado con esos materiales y usar todos los materiales o todos los instrumentos de bioseguridad. ¿Qué son los instrumentos de bioseguridad? Eh, las gafas, la cofia, el camisolín, los guantes, las botas, todos esos son materiales de bioseguridad. El tapabocas. Más recomendaciones. Descontaminar equipo y superficie de trabajo regularmente. Esto también es muy importante. Algunas veces lo hacemos nosotros, algunas veces hay un personal de limpieza que se encarga de esto. Implementar medidas de prevención. Si ocurre una exposición, es necesario tener una buena respuesta a la emergencia. Detección, contención, tratamiento y recuperación. Luego, ocurrido el hecho, esto quiere decir que yo derramé o tuve algún accidente, inmediatamente tengo que tratar de remediarlo, limpiar, descontaminar, esterilizar, para que se siga propagando esa contaminación. El orden y limpieza, lo que les decía recién, era una norma básica para prevenir cualquier accidente. Redundancia en las medidas de seguridad. Esto quiere decir, a mí me pasó mucho tiempo porque uno cuando recién se recibe, bueno, va con todo lo que aprendió. Y generalmente la gente mayor ya se maneja como ellos quieran. Entonces, por ahí uno tiene que tratar de decirle, mira, esto está mal. Entonces, recomendar que se trabaje bien. Por más que se trabaje mal en el lugar donde estemos, nosotros tratar de hacerlo las cosas como corresponde. Siempre hablar esto con el equipo de trabajo para que esté todo bien coordinado. Más recomendaciones. No realizar tareas de mayor riesgo de noche o en los fines de semana, porque uno está más cansado generalmente. Disponer y usar elementos de protección personal y los elementos de protección colectiva, que son los que le nombré recién. Vacunación, no solamente contra la hepatitis B, sino contra los tétanos, sino que contra todo el personal de salud se vacuna todos los años, se va renovando el carnet de vacunación, ya sea para la gripe o para demás patologías. Ustedes saben que los virus generalmente van mutando y siempre hay nuevas cepas, entonces todos los años tenemos que vacunarnos porque estamos expuestos, entonces es muy importante esto. En cuanto al médico, también tenemos que estar saludables, implementación de buenas prácticas de laboratorio. Básicamente hay que hacer las cosas como corresponde. Bueno, ahora vamos a ver algunas definiciones y diferenciación, porque no es lo mismo decontaminación, desinfección que esterilización. La decontaminación es la remoción mecánica de toda materia extraña, microorganismos, sustancia o material radioactivo, de la superficie de objetos inanimados. ¿Qué quiere decir cuando dice objetos inanimados?
Superficie no viva, o sea, el piso, una mesada, la pared. Esas son superficies inanimadas, objetos inanimados. Ahora, desinfección es un proceso físico o químico, es decir, que se utilizan materiales físicos o químicos que matan microorganismos, pero no necesariamente mata todos. Hay unos microorganismos que se llaman esporas, que son como los residuos de los otros microorganismos, son como, vienen a ser como los hijos, por así decirlo. Entonces, con la desinfección lo que nosotros hacemos es matamos a casi todo, pero quedan las esporas. Entonces, esa es la diferencia con la esterilización, que la esterilización se mata absolutamente todo, incluyendo las esporas. Cuando yo digo esterilizar, es totalmente sin algún microorganismo en la superficie. ¿Qué es un desinfectante? Es una sustancia química capaz de destruir en 15 o en 10 minutos gérmenes, depositando sobre el material vivo o inerte, alterando lo menos posible el sustrato donde residen, formas vegetativas, bacterianas, hongos. Esto quiere decir que es un desinfectante. Básicamente es una sustancia química que destruye todos los microorganismos que se pueden utilizar sobre material inerte, pero generalmente se hace sobre superficies no vivas, es decir, como le decía recién, el suelo, una mesada, este, una pared. Uno de los más conocidos es el hipoclorito de sodio, o sea, la lavandina. Es un desinfectante, todo el mundo lo usa. Es que se utiliza diluido en agua, produce ácido hipocloroso. Solamente se lo diluye con agua. Otro menos utilizado es el cloro, el que está arriba, que básicamente es un poquito más fuerte. Ahora, ¿cómo la solución recomendada de hipoclorito de sodio, o sea, con lavandina? Generalmente todo el mundo lo mezcla con desodorante de piso, con detergente, cosa que está mal. Lo que se hace, o lo correcto, es mezclar la lavandina en una dilución 1 en 10. Es decir, una parte de lavandina, si usted tiene un balde de 10 litros, por ejemplo, le van a poner 1 litro de lavandina, perdón, de 10 litros le van a poner aproximadamente una parte de lavandina, o sea, usted calcula un chorrito más o menos, y lo demás de agua. Solamente con agua se diluye. Si yo lo mezclo con detergente, por ejemplo, se pierden las propiedades del detergente, que es desengrasar, y se pierden las propiedades de la lavandina, que es desinfectar. Entonces tiene que tenerlo en cuenta esto. Los alcoholes, el más importante es el alcohol etílico, que es el que utilizamos nosotros para hacer la asepsia, es decir, la limpieza en la zona cuando vamos a pinchar una vena. Antes de pinchar una vena yo tengo que humedecer un algodón con alcohol al 70% y pasar por la zona donde voy a pinchar. Ese es el alcohol que yo quiero que sepan que es el que utilizamos nosotros. Después los demás son el propanol eh, y los demás derivados del alcohol son compuestos justamente derivados, que no viene al caso que lo sepan. El lavado de manos es otra medida de bioseguridad. Ahora se puso muy de moda por el COVID, pero bueno, tiene que saber que esto es alguna regla que nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Las manos deben ser descontaminadas con el fin de proteger a los donantes en pacientes o a nosotros y a la sangre donada a los hemos competentes. Acá está hablando porque este PowerPoint yo lo estoy sacando de una clase que me dieron a mí de hemoterapia, pero es bioseguridad que nosotros utilizamos en el laboratorio exactamente la misma. Entonces lo que tengo que decir básicamente es que yo me tengo que lavar las manos para protegerme a mí, para proteger al paciente y para proteger a los demás. Cuando me lavo las manos, antes de recibir al paciente, me lavo las manos, me coloco los guantes, se va el paciente, me saco los guantes, me lavo las manos otra vez y me vuelvo a colocar otra vez los otros guantes cuando recibo al siguiente paciente.
este proceso siempre. Ya vamos a ver cuando tengamos la práctica cómo se sacan los guantes, porque hay una técnica, cómo sacarse los guantes. ¿Cuándo me saco los guantes? Como lo decía recién, antes y después del contacto con el paciente y después de quitarse los guantes. Después de entrar en contacto con líquidos o secreciones corporales o excreciones corporales, es decir, cuando voy a trabajar con orina, cuando voy a trabajar con materia fecal o cuando voy a trabajar con la sangre, una vez que ya le saqué al paciente, luego en la parte ya para procesar la muestra, también se trabaja con guantes. Cuando tenemos que trabajar con un paciente con la piel no intacta, es decir, que tiene lesiones en la piel para prevenir infecciones. Al atender a un paciente, si se pasa de una zona contaminada del cuerpo a una de limpia, es decir, un paciente, por ejemplo, un paciente diabético que tiene una lesión en el pie, tiene una úlcera y esa úlcera se le infectó, yo no puedo tomar una muestra de ese lugar porque nosotros también hacemos un raspaje de esa herida para ver qué es lo que está causando la infección y después con los mismos guantes sacarle sangre para ver cuánta glucosa tiene en sangre. Eso tienen que tener en cuenta. Después de entrar en contacto con objetos y equipos médicos próximos al paciente también. Todo el tiempo tienen que lavarse las manos y no es lo mismo lavarse las manos que ponerse alcohol en gel. El alcohol en gel o el alcohol a la séptima o octava vez que yo me coloco el alcohol en gel ya no tiene tanto efecto sobre los gérmenes en las manos. Ni en las manos ni en cualquier superficie viva. Entonces ahí entra la importancia de lavarse las manos con cualquier jabón. Obviamente tiene que ser un jabón personal. Lo recomendable es jabón líquido ahora por la pandemia. Eh, pero antes usábamos un jaboncito sólido para cada uno. ¿Con qué? Es lo que les decía recién. Con agua y con jabón, básicamente. Durante 40 o 60 segundos, o sea, un minuto. Si las manos están visiblemente sucias, siempre aproximadamente un minuto. Con alcohol no, generalmente no. Sí, yo les recomiendo con jabón, siempre. Es lo más económico y lo más efectivo. ¿Cómo? Ustedes ya saben. Mojarse las manos con agua y depositar en las palmas el jabón líquido o en palmas secas, una dosis de solución alcohólica. Frotar las palmas entre sí y entrelazando los dedos. Frotar cada palma contra el dorso de la otra mano y entrelazando los dedos, básicamente entre los espacios interdigitales, en la parte posterior de la mano, o sea, el dorso y en las palmas. Después en las puntas. Después dedo por dedo en las muñecas también. Enjuagar con agua y secar con toallas de un solo uso. Generalmente son papel. Obviamente yo no toco la canilla con la misma mano que yo cerré, perdón, con la misma mano sucia que yo abrí esa canilla no puedo, luego que ya me lavé, no puedo cerrar la mano, la canilla, perdón, con la misma mano que ya tengo limpia. Uno utiliza un papel para cerrar esa canilla y luego limpiársela, secarse las manos. En caso de que la solución alcohólica sea solución alcohólica, perdón, refregar hasta que se seque. El alcohol, como es justamente un alcohol, se va a evaporar. Entonces no es lo mismo que el agua que uno tiene que secarse. Más recomendaciones: no colocarse guantes con manos húmedas, no usar agua caliente para el lavado con agua y con jabón. Esto no se debe hacer. No usar simultáneamente agua y jabón con soluciones alcohólicas, es decir, yo utilizo solamente jabón. No usar anillos, joyas, uñas largas artificiales o esmaltadas. Esto es muy importante, más que nada para las mujeres. Y también para los varones, sí, cuando usan anillos. No se tiene que usar nada en la mano porque ni siquiera un reloj. Yo solamente uso el reloj y cuando tengo que trabajar no lo utilizo porque eh, básicamente lo estoy exponiendo y después tengo que desinfectar también. Entonces no se tiene que utilizar nada en las manos. Solamente las manos solas con los guantes. La seguridad la hacemos entre todos. Un lugar de trabajo seguro es sinónimo de excelencia profesional, para que lo tengan en cuenta. Y el loguito de, de riesgo biológico ahí abajito. Bueno, eso es todo por esta clase, chicos. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me la hacen por el grupito. Y ya vamos a estar coordinando cuando hacemos la clase práctica.
Un saludito, que anden bien.